Bueno, ahora sí estamos aquí con el pastor Francisco Retamal, pastor de la iglesia Templo Bíblico Bautista de La Reina, Avenida Así Osa, es, y también Encuentro con Cristo de Puerto Varas, ¿no? así es, así es. Ya, pastor con años en el ministerio. Sí, ya ¿Cuántos años? 42 años efectivos, sí, de 42 trabajo, sí, de trabajo. sí. Muchos años con trabajo con niños, pastor. En realidad no he dejado de trabajar con niños, creo que nunca, en el sentido de que ahora estoy con el programa radial, pero también cuando me piden charlas a maestros o capacitación a padres, también eso podemos considerarlo en favor de los niños. Sí. En ese sentido. Tiempo completo, trabajando a full con los niños, fueron 20 años. 20 años, campamentos, me ha comentado. Escuelas bíblicas de vacaciones, scout, escuela dominical, en fin, la verdad, o ANSA, que es otro ministerio de niños que también lo Sí, utilizamos, fueron años muy buenos, muy lindos. en Oanza Obrero aprobado, Que no se no se avergüenza. avergüenza. Sí, sí. Bueno, Así es. Oanza, bueno. Todo esto guiado a que los niños desarrollen el amor por el Señor, obviamente se conviertan a Cristo, es Claro, el objetivo claro. principal. Y entrando ya en las preguntas propiamente, bueno, primero gracias por permitirnos venir a su casa con esta Claro. linda vista que tenemos acá. Entrando en las preguntas propiamente ya. Mm. ¿A qué edad, obviamente a los padres cristianos, a los entornos cristianos, a qué edad debemos empezar a hablarle a nuestros niños de la salvación, de Jesús, a exponerlos a ese contacto con la palabra? Ahora yo diría que en cierto modo desde el momento que nacen, desde el momento que el niño llega a mostrarse en este mundo, porque nace en el vientre de la madre, debemos ya empezar a mostrar con nuestro ejemplo y el ambiente creado de modo tal que lo lleve todo a Dios, a la Biblia. Ahora, ¿cuándo vamos a comenzar a hablar directamente? Yo diría que también casi siempre. ¿Por qué? Porque siendo un bebé, nosotros necesitamos crear un hábito que no tenemos, que es el hacer devocionales, que es el tener tiempos con Dios, con los hijos. Eso no lo hemos practicado. Entonces, ese periodo en que el niño es un bebito, que tal vez uno dice no va a entender nada y probablemente no va a recordar nada, pero aún así en su inconsciente algo va a quedar y Dios lo va a usar, comenzamos ya a tener tiempos devocionales con ellos, con el bebé. Oramos con él, leemos la Biblia. Nos sirve, como digo, de preparación para los momentos que vendrán en donde los niños serán capaces de poder comprender lentamente de qué se trata aquello que le estamos transmitiendo. Y al año el niño ya va a tener un hábito creado de sentarse, por ejemplo, en su cama antes de dormir o en la alfombrita, en el dormitorio, donde querramos tener un tiempo con Dios, abrir la Biblia, leerla, orar con ellos. Y esos somos seres de hábitos y ese hábito ya lo creamos a partir, como digo, primero nosotros desde que nacen y luego ellos van adquiriéndolo lentamente. Y en la medida que el niño va entendiendo, vamos ampliando y profundizando nuestras conversaciones con ellos. Claro, vamos exponiéndolo de acuerdo a la manera de comprender que tengan, al Claro. nivel de comprensión. Y a veces es más de lo que nosotros Sí, creemos, así que tenemos que estar preparados sí, para no solo enseñar una cancioncita y leerle la misma historia todas las noches, sino que darle alimento de verdad. claro, Porque el sí, problema no está desde los niños, porque los niños lo que reciben es lo que le dan. Está en nosotros crear el hábito, y ese es uno de los grandes problemas de los padres, de que decimos vamos a enseñarles todos los días la Biblia, vamos a dedicar un poquito de tiempo, y estoy hablando de los padres conscientes y que se disponen a eso, porque un alto porcentaje de padres cristianos no hacen nada sí, en términos de enseñar la Biblia a los hijos y orar con ellos. Pero aquellos que se proponen muchas veces fracasan porque no son personas disciplinadas, porque no tienen organizados sus días, sus tiempos, y eso les impide ser fieles. Y entonces obviamente no pueden crear ellos un hábito y no crean en los niños un hábito. Eh, y eso hace que la Biblia sola entonces solamente se toque cuando nos acordamos, cuando tenemos el tiempo, y termina siendo el día domingo en la iglesia, ¿no? sí. Sí, de hecho es uno de los grandes problemas yo creo que ahora tenemos. Hace unos meses atrás leí un libro de los puritanos, son famosos por eso, ¿no? Por Ujú. vivir todo el tiempo en eso. Y escuchaba un predicador muy famoso que decía, nuestros niños pasan 8, no sé, 6 horas al día en la escuela o donde estén, recibiendo al mundo, alimentándose del mundo,
y pasan 2 horas el domingo haciendo ovejitas de algodón en la iglesia y entonces con eso queremos que se salve. Sí, Y sí, yo creo que a medida pasa el tiempo la lucha debe ser más intensa, sí. exponerlos más a la Y ahora es palabra. muy importante entender como padres cuáles son los objetivos que debemos colocar para con ellos en términos de la enseñanza, porque debemos entender que esos pequeños niños a quienes amamos son pecadores delante de los ojos de Dios, así Sí, como nosotros, y que lo primero que necesitan es conocer a Jesucristo sí, como amén. Salvador, arrepentirse, llegar a Él para pedir perdón. Eso es algo voluntario, yo no puedo obligar a mis hijos a hacerlo, pero yo tengo que enseñarles. Por lo tanto, si bien le puedo contar historias de la Biblia, puedo orar, puedo enseñarles canciones, que eso es algo importante para crear un hábito, luego debo empezar, apenas sea posible, a explicar el plan de salvación punto a punto, paso a paso, lentamente. Como dice la Biblia, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Tal vez hablando del amor de Dios primero, luego que se entiende, se capta la idea del amor de Dios, el pecado, luego el pecado de la cruz de Cristo. Eso puede tomarnos un buen tiempo, pero tenemos que exponer el plan de salvación como Sí. una de las primeras materias para que cuando el Espíritu Santo le convenza de pecado, y el niño se disponga, pueda aceptar a Cristo casi sin que les preguntemos. Y no debemos dejar eso en manos del pastor, del maestro de escuela dominical o del evangelista de turno que puede pasar algún día por el templo. Ellos son para edificación, es Exacto. decir, el Sí. crecimiento, el desarrollo del ministerio, que ya nosotros como padres hemos trabajado ahí. Yo creo que es un trabajo conjunto ahí. Ahora, nosotros asumiendo de que hemos entendido ese llamado que tenemos, vemos el Salmo 1, bienaventurado el varón que nunca anduvo en camino de malo, por ejemplo, y vemos que es trabajo de los padres también en Éxodo, cuando conseguimos que debemos enseñar a nuestros hijos y poner la palabra en su corazón y en los lindeles de la puerta y en todos lados. Si nosotros entendemos esta misión, ¿nos puede usted dar como unos consejos prácticos? ¿Cómo lo hacía usted, por ejemplo, cuando sus hijas eran pequeñas? ¿Cómo les contaba las historias o le hablaba del plan de salud? Consejos Claro, prácticos para los claro. papás que nos ven. Tal vez lo primero es que papá y mamá se pongan de acuerdo, porque tienen que remar los dos para el mismo lado. Sí, Esto es un trabajo de enseñar la Biblia, es un trabajo no solamente del tiempito que dedicamos a estar con los hijos, sino siempre, todo el día, todas las oportunidades que tenemos de estar con nuestros hijos, debemos entender que es una oportunidad para mostrarles a Dios y su palabra de manera práctica. Teórica al repetir, al recordar, pero práctica al momento de actuar. Entonces nuestros niños nos están viendo y cada vez que nos ven, ojalá que vean a un cristiano actuando. Por lo tanto, todo el tiempo debemos enseñar, papá y mamá, no debemos contradecirnos, por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Segundo, organizar nuestros calendarios para ver de cuáles son los momentos en que vamos a dedicar de manera especial tiempo para enseñar de forma directa a nuestros niños, orar con ellos. Y normalmente, cuando son pequeños, es el tiempo antes de dormir. A veces es el mejor momento porque también los padres ya han llegado a casa, todo está más relajado. Y unos 15, 20 minutos antes de dormir, entonces ellos saben que lo primero es que vamos a tener un tiempo con papá, con mamá o con los dos para tener juntos un tiempo con Dios. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo me dedicaba, era mi labor. Yo entiendo que como cabeza del hogar era mi responsabilidad. A veces hay padres que no pueden por sus trabajos atender a los hijos en este tiempo con Dios y lo delegan a mamá. Y está bien. Pero estando el padre, debe hacerlo. Entonces pocas veces tuve que delegar esta responsabilidad en mi esposa porque era un privilegio que yo quería tener. sí, Y así fue que los primeros 17 años en la vida de mi hija mayor, hasta los 17, tuvimos tiempo de que le llamamos los tiempos de devocional o de tiempo con Dios, y con la menor hasta los 15 años. ¿Qué es lo que hacían normalmente cuando eran chiquititas? Primero lo hacíamos juntas. Bueno, cuando nació mi hija mayor, hasta los 3 años fue sola, después vino la otra y lo hacíamos juntos, después nos dividimos, cuando ya crecieron un poco, en la etapa más adolescente, jugábamos juegos de salón, algo chiquito, conversábamos sobre distintos temas, el colegio, qué sé yo, si había en el día había sucedido algo que no era bueno, entonces también lo hacíamos saber, teníamos un tiempo para leer Biblia. La verdad es que pasamos por todas las Biblias ilustradas, libritos y librillos, repetíamos porque ya se nos acababa el material, pero no importa, los niños claro. no tienen problema con la repetición. Y luego orábamos. Y en algunas ocasiones cantábamos, o cuando ella era un poquito más grande, yo recuerdo que la dejaba que le apagaban la luz y yo con una linterna agarraba mi himnario antiguo y me ponía a cantarles himnos para que
ellas los conocieran, porque Claro, en la iglesia ya no se cantaban mucho los himnos. Yo les cantaba mientras ellas estaban procuraban dormir. Entonces completábamos a veces más de 20 minutos, 25, en que disfrutábamos. Era una mezcla. ¿Y por qué incluía al principio juego de salón? Porque no habíamos tenido, o no todos los días teníamos tiempo para jugar juntos. claro, Y podíamos disfrutar. Estar con Dios no era algo rígido, que lata, hay que escuchar al papá, una lectura bíblica que no entiendo. Entonces era un tiempo de pasarlo bien, de reírnos, de abrazarnos, pero luego también de leer. Primero siempre fueron historias ilustradas, historias bíblicas ilustradas, donde yo procuraba en cada uno sacar una lección, a ver qué aprendemos de esto, cómo lo claro, aplicamos en nuestra vida. Siempre ese ha sido mi énfasis. ¿Qué quiere decir Dios para nosotros? No es solamente ya, le conté la historia, como el cuentito y listo. Y repetir la oración como algunos niños lo único que hacen es repetir Salmo 4.8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, que yo digo que es cambian el ángel de la guarda para los que eran católicos y ponen Salmo 4.8, pensando que eso les va a hacer dormir en paz y todo, claro, ignorando de que la interpretación no es esa en realidad. Pero bueno, y eso, ese entregar a ellos, enseñar, y en muchas ocasiones cuando apagábamos la luz, hacía lo que mi papá nos hacía a nosotros, apagaba la luz y nos contaba historias, a veces de su vida, a veces inventaba historias y nos metía a nosotros en la historia hasta que lo descubríamos. Y era algo que yo guardaba muy bien en mi corazón, con mucho gozo, y yo se los traspasé a ellas también. Y de esa manera sembré. O sea, ellas vivieron tiempos maravillosos en todo este proceso de iglesia que tuvimos, en todas las actividades de niños, estaban metidas en todos lados y disfrutaban todo. Pero yo diría que lo que más marca la vida de un niño es el tiempo que papá, varón, pasa con sus hijos. La mamá también, evidentemente, es clave, pero normalmente los varones no están presentes con los hijos, o sí, están muy poco presentes por su trabajo, o porque piensan de que esto es un trabajo de mujeres, no se dan el tiempo. Entonces la presencia del varón con los hijos es fundamental. Y es lo que Dios también señala en la Biblia como responsabilidad. claro. Por algo lo señala el Señor, Él sabe Así lo que es, dice. así es. Entonces, viendo ya desde un punto de vista la importancia de la palabra en los niños, también la manera práctica en que lo podemos hacer, valga la redundancia, una práctica diaria, porque debe ser entre más veces ocurra dentro de la semana, obviamente los exponemos más a la palabra, creemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero aquí hay un punto de quiebre en la cristiandad. Hay hermanos que quizás aún no tienen hijos, Ujú. hay hermanos que ya pasaron esa etapa y dicen, ¿de qué me sirven a mí estos consejos, no? Muchas veces se olvidan que hay niños en la iglesia que quizás los estén mirando, como hablamos en la reunión de diamante pasada, de los adultos mayores de nuestra iglesia. Hay niños que los están mirando, posiblemente el vecinito, el nieto, el sobrino o el hijo de los hermanos que lo visita. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Mío como creyente, obviamente yo tengo mis hijos, son pequeños aún y sus consejos me sirven a mí, pero para aquella persona que cree que no tiene como este ministerio de hablarle a los niños, Ujú. ¿cuál sería el consejo para ellos? Hay varias cosas que podemos hacer en favor de los niños, que no son nuestros, pero que son nuestra responsabilidad cuando hablamos de niños que asisten a nuestra iglesia. Uno es dedicarse al ministerio de la enseñanza. Pero si no tengo el don de enseñanza, entonces no lo haga, por favor, porque seguramente le va a resultar mal. Él se va a frustrar. Pero podemos orar por los niños. Podemos ayudar a los padres de los niños. Podemos orar por los padres de los niños. Dar consejos a ellos. Podemos animar a los padres, sobre todo en los momentos difíciles, cuando los hijos pasan por etapas complejas o enfermedades, por ejemplo. Podemos comprar material y regalarlo a los padres que a lo mejor no se le había ocurrido que existía un librito de historias bíblicas ilustradas o algunos juegos bíblicos que pueden ser interesantes para que los niños aprendan y jueguen. Y podemos llevárselo en algún momento del año. Podemos también compartir material que encontremos en la web o libros que podemos descubrir que ayuden a los papás para regalárselos a ellos. Y lo otro es el ejemplo que le damos en el templo. Nosotros como niños, cuando fui niño, veía poco a los hermanos de la iglesia, pero lo poco que veía impactaban. Claro, Mis maestros yo ni recuerdo bien, sé que la mayoría eran muy fomes, decimos en Chile, poco entretenidos y atractivos,
pero estaban ahí y eso ya era un ejemplo para nosotros. Pero había hermanos también que solo los saludaba y en algunos de ellos los recordamos con alegría, otros con gracia, y otros que fueron de alguna manera impacto en nuestra vida Sí. por su fidelidad en la asistencia a la iglesia, por Claro. ejemplo. Otros que se ocupaban de los niños y saludaban, se arrodillaban y saludaban, se daban tiempo para estar con nosotros. Y eso obviamente repercute. Yo digo, siempre que tuve solo un pastor de iglesia, porque luego salté por muchos lados y habían pastores, pero alguien a quien uno podía considerar este es mi pastor de la iglesia local, que era cuando yo fui niño, hasta 18 años. Y él siempre, al despedirnos, me abrazaba, me decía que iba a ser un buen cristiano. Y su ejemplo de cómo él predicaba y cómo él era en su casa y cómo él era riguroso y cuidadoso en lo que hacía, fue un lindo ejemplo para mí. Entonces, puede ser que alguien no tiene hijos, pero es un tremendo ejemplo y motivación enorme para un niño que está observándolo, aunque sea de manera esporádica, Sí. un día domingo. Sí. Así que hay varias maneras en que podemos ayudar y apoyar en la distancia a las familias y a los hijos de esas familias. Claro. Incluso se me vino a la mente mientras usted comentaba, también quizás me he conseguido con hermanos que dicen, no, es que hice mal esto, hice mal lo otro, quizás incluso esas circunstancias negativas que ese hermano ya pasó, Así. porque ya sus hijos crecieron, por ejemplo, Ujú. sirvan como ejemplo para nosotros los que venimos detrás, como Sí. todo en la iglesia. Algún hombre que tenga, no sé, 40 años de casado puede llegar un día y decirme, trata bien a tu esposa. Sí. Tengo 50 años de casado, te puedo orientar. Y yo creo que es deber de nosotros, como le dice Pablo a Timoteo, a los hermanos mayores, verlos como a padres, verlos como ese ejemplo bueno que tenemos, digamos, que van delante de nosotros en la carrera de la fe. Así es. Y bueno, en el caso suyo, bueno, usted ha visto, mis hijos creo que poco lo ven, lo ven en la, ahora que no estamos presencial y sin embargo lo saludan con ese cariño porque ellos ven al pastor. En las iglesias ocurre esto, los niños ven al pastor y ven una figura de autoridad. Bueno, gloria a Dios por eso también, porque se les infunde la iglesia desde que están pequeños. Y en todas estas cosas, en todas estas experiencias que usted nos comenta, algún consejo, algún mensaje de la escritura, algún versículo que le venga a la mente acerca de esto para dejar como reflexión. Sí, hay varios pasajes bíblicos que hablan sobre nuestra responsabilidad como padres frente a la crianza integral, para usar esa palabra, de nuestros hijos. La mayoría de los padres, aún cristianos, están muy enfocados en que los niños vayan al colegio, un buen colegio, que tengan una buena profesión, que tengan un buen empleo. Y eso está bien, o sea, tenemos que preocuparnos de esas cosas, pero si esos hijos no crecen sobre la base del temor y la obediencia a Dios, no sabemos, pueden llegar a ser grandes profesionales, pero lejos de Dios, probablemente sus vidas no van a cumplir con los objetivos que uno quiere, que sean felices, que ellos vivan una vida buena. Entonces, para eso yo debo esforzarme en en el poco tiempo que tenemos como papás, porque tenemos mucho que hacer, para ser para ser ambos, hablo de esposo y esposa, papá y mamá, utilizar de la mejor manera los pocos tiempos que tenemos. Por eso hablé hace un momento atrás del calendario de actividades diario, que no es solo para los niños, para toda la familia, en donde vamos cruzando, nos vamos viendo dónde, y eso que sea con una intencionalidad. No es a ver dónde nos podemos ubicar, no, con intención, no, estamos haciendo mucho acá, vamos a quitar acá, necesitamos juntarnos como familia, no podemos evitar este tiempo, y cuando tengamos eso por escrito vamos a descubrir cómo estamos, cuánto podemos lograr y qué vamos a hacer y cuánto tiempo tenemos para hacer lo que necesitamos hacer en términos de enseñar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, hablando Dios al pueblo de Israel, lo pone como en la carta fundamental, ¿ah? Del pueblo. Eso está puesto allí en el fundamento de la nación, que luego yo diría que se repite de alguna manera, de una forma también mucho más reducida en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Pero en Deuteronomio 6 es muy descriptivo y muy detallado lo que Dios dice y que es algo que se puede practicar hasta el día de hoy, no solo por unirlo a Efesios capítulo 6, sino porque a través de lo que vemos en la escritura, así es como Dios establece el proceso de enseñanza a los hijos. Y ahí habla diciendo, Israel dice, Jehová debe ser uno solo, debes amar a ese un Dios
solo seguirme a mí y debes amarlo con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu... Parte en este escrito que yo lo pongo como el fundamento de la nación, diciendo de que nosotros los adultos, en este caso los padres, tenemos que tener a Dios como en primer lugar y ser el único que lidera nuestras vidas. Amén. Y debemos amarlo. O sea, si creemos que Él es nuestro Dios y que es bueno y que de verdad quiere algo bueno para nosotros, tomar todo lo que Él nos dice y hacerlo, que es la manera más práctica de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis y guardad mis mandamientos. Por lo tanto, esa es la mayor muestra de amor, hacer lo que Él nos dice. Y luego sigue diciendo, y entonces, estas cosas que yo te mando estarán sobre tu corazón, ahí, en el centro. Mi palabra, mi voluntad debe estar latiendo como el corazón dispara la sangre a cada rincón del cuerpo. Mi palabra debe estar afectando toda tu vida. Y eso yo lo veo como un modelo. Papá y mamá somos modelos de nuestros hijos. Podemos sentarnos todos los días a leer la Biblia, pero si durante el día yo me comporto como un no cristiano, si yo me peleo con mamá y no me arreglo con mamá, no utilizo esos defectos para mostrarles cómo salir de aquello, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, esos tiempos devocionales pueden llegar a ser incluso contraproducentes. Los niños decirnos algún día cuando grande, claro, el cristiano, íbamos a la iglesia, nos leías la Biblia, pero mira cómo te comportas, Sí. para ser como tú. Chao. ¿Entiendes? Entonces, Sí. debemos ser muy cuidadosos en que primero nuestro ejemplo y modelo de vida es fundamental. Y en ese Deuteronomio capítulo 6 sigue diciendo más adelante, versículos 7, 8, y particularmente creo que es el 7, que dice, luego de que tú me tengas mi palabra en el corazón, la repetirás entonces como consecuencia lógica a tus hijos. La vas a decir y hablarás de ella. Miren, no solo en el tiempo devocional, estando en tu casa, tiempo devocional, en lo que hacemos en la casa, las repetirás andando por el camino, cuando vayan a hacer trámites, vayan al banco, supermercado, van a estar recordando los principios de Dios, y si no hablando directamente lo que dice la Biblia, mostrando cómo se vive lo que hemos aprendido. Luego dice, cuando te levantes y cuando te acuestes. O sea, ¿cuándo tengo que enseñar a mis hijos? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y luego sigue diciendo, esto no debes olvidar, amárratelo, póntelo aquí como frontales entre tus ojos. Por eso ahí los ortodoxos usan una cajita con el Deuteronomio 6, del 1 al 9. Pero más que poner una cajita, obviamente, es no te olvides. Esto es tu tarea fundamental como padre. No es traer plata a la casa, no es darle comida, no es darle ropa, no es llevarle al mejor colegio. Todo eso va a ser y está bien. Lo fundamental es enseñarle que existe un Dios y que ese Dios le ama y tiene que obedecerle para que le vaya bien. Luego sigue diciendo, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en los portales. O sea, decora tu casa con mis principios. Y ahí está lo que en pedagogía se llama las salas letradas. Entonces, está el modelo de vida de papá y mamá, lo que pueden ver en otros hermanos en el conjunto de la iglesia cuando asistan. 2, repetirla y enseñarla en los tiempos devocionales formales en casa, esos 10, 15, 20 minutos o lo que fuera, más en todo lo que hacemos en conjunto, porque en todo se aplican los principios de Dios y debo recordárselo, chicos, ojo, mira lo que vamos a hacer, recuerden, ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan? Sí, ok, hagámoslo entonces, a ver cómo funciona esto. Y luego entonces decorar mi casa, ambientar, poner música cristiana. Teníamos en esa época cassette que están ahora ahí amontonados, CD, cassette, con música, con historias bíblicas. O sea, todo lo que podamos darle, idealmente sin pantalla, en esta época, sin celulares, nosotros imprimimos el ambiente. Sí. Un día ellos van a decidir, pero ahora somos nosotros los responsables de que esto funcione. Y es lo que le dice Pablo después en la iglesia en Efesios capítulo 6, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro. Cuando habla de disciplina, el ejemplo mayor o más claro es Deuteronomio 6. Claro. La disciplina es una forma de vida, un estilo de vida. Críenlos así. Ahora, si como papás no tenemos una disciplina en el Señor, poco y nada transmitiremos a ellos, pero se puede. Por amor a los hijos, uno puede crear hábitos más rápido que sin los hijos. Sí, conociendo más que herencia de Jehová son los hijos, así que tenemos que responder por ello. Tenemos que responder por ello. Bueno, nada más que agradecerle, pastor, por el tiempo. Usted sé que usted es un hombre muy ocupado, entre tantas cosas. Y también a las personas que nos ven, pues si están en Puerto Varas y lo quieren visitar. Los días domingos a las 11 de la mañana. ¿Ya? En el local de la Cruz Roja,
creo que la calle es Andrés Bello, ya ni me sé, llego nomás. Es el local de la Cruz Roja, ahí nos juntamos los domingos a las 11 de la Bueno, mañana. ahí en la descripción voy a poner el detalle. Y bueno, TBB ahora, Templo Bíblico Bautista de Avenida Osa, estamos online. Igual ahí vamos a dejar la página por si acaso quieren un día compartir con nosotros. Pero los niños hoy que hoy son bombardeados con información lejos del Señor de todas partes. Ayer estaba en una capacitación, una maestra nos comentó, maestra de religión, le prohibieron hablar de Dios en su colegio en el sur de Chile. Le prohibieron hablar de Dios y orar. O sea, era maestra de religión, pero solo iba a enseñar los valores. Y la presionaron hasta que la despidieron de ahí. Pero ella nos contaba con gozo y nos decía, bueno, pero muchos de los niños ahora van a mi iglesia. Bien. Entonces, misión cumplida. Claro. Pero tenemos también opciones. El programa que usted tiene a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Programa de radio, claro. Radio Armonía, 5 de la tarde. Zona de niños. Zona de niños. Que es para grandes también, así que todos son bienvenidos. Con Panchito. Con Panchito, de todas maneras. El programa de verdad es, yo lo escucho a veces cuando voy de la casa, del trabajo a la casa, y de verdad a mí me encanta, de adultos, niños. Y he tratado de que hace tiempo ya de que se traten temas bien profundos, digamos, en un lenguaje simple. Ahora estamos hablando del pecado, las consecuencias. Hoy día la pregunta era, ¿puede un hijo de Dios pecar? Y que si peca, ¿qué hace? Y los niños investigan en esos minutitos y dan respuestas muy profundas, muy interesantes. Entonces, la idea es esa, es aprender de manera entretenida. Así que bueno, ahí tienen dónde ubicar al Pastor Francisco. Y también colegios, ¿no? La otra vez me comentó que estaba visitando un colegio en la dehesa, ¿no? Bueno, hay colegios, sí. Hay colegios que abren las puertas y nos permiten, y hay que aprovechar cada oportunidad que tenemos. Y ojo con los colegios, papá, y los que estén enseñando a sus hijos. Hay muchos padres cristianos que han sacado a los hijos de sus colegios, están enseñando homeschooling. Sí. Bueno, mi hija tiene un colegio libre en el sur también para atender a los padres y enseñarles con pedagogía, porque ella es profesora y con materiales muy interesantes. Pero cuidar a nuestros hijos. De pronto no podemos evitar que escuchen cosas que son horrorosas, que son malas, pero podemos prepararles para que ellos sepan diferenciar entre lo bueno y lo malo y sepan responder con astucia a aquellas enseñanzas malas. Muy bien, así que cualquier cosa voy a dejar igual en los comentarios si quieren que el pastor los visite en su colegio, sería bueno. Bueno, si están en Chile, o si están afuera también. ¿Tienen pasaporte, pastor? Sí, tengo pasaporte. y bueno, eso, recordar la responsabilidad que tenemos. Una vez más, gracias por abrirnos las puertas de su casa, pastor. Con mucho gusto. Y quedamos pendientes nosotros para la próxima entrevista. Por favor, suscríbase al canal para que no se pierda esta enseñanza. Si les gusta, lo volvemos a invitar. Así que también ustedes proponen los temas, lo que necesiten, lo que crean que necesitan. Somos una herramienta como iglesia, como ministerio, para también servirles a ustedes en el amor de Cristo. Y si usted no ha hecho una decisión por Cristo, si no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, también le invitamos a que nos contacte y conozca más del Señor. Es la solución para este mundo difícil y para que su alma sea salva y habite eternamente con nuestro Señor. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.